se cometieron graves violaciones a los derechos humanos y que al haber sido cometidas por agentes del Estado, es decir, por la policía y el ejército en coordinación con el gobierno de Dina Boluarte, podrían constituir ejecuciones extrajudiciales. Llegó el fin de la dictadura. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos publicó un nuevo informe que acabó con el gobierno de la genocida Dina Boluarte y Alberto Otárola. Informe que se suma a los publicados por Amnistía Internacional, la Human Rights Watch y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en resumen dicen que en las manifestaciones a nivel nacional, en las que 49 personas fueron asesinadas, se cometieron graves violaciones a los derechos humanos y que al haber sido cometidas por agentes del Estado, es decir, por la policía y el ejército en coordinación con el gobierno de Dina la asesina, podrían constituir en ejecuciones extrajudiciales. En uno de los informes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos le recomendaron a Dina la asesina que capacitara y evaluara a las fuerzas del orden, reparara a las víctimas y se abstuviera de aprobar leyes para capturar a las autoridades electorales y al Poder Judicial. En este nuevo informe titulado Observaciones sobre la situación de los derechos humanos en el contexto de las protestas en el Perú, acaban con lo poco que quedaba del gobierno de Dina la asesina y el carnicero, y explican por qué ningún gobierno quiere tener relaciones bilaterales con ellos. A continuación te mostramos el video. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha publicado un nuevo informe que ha acabado con lo poco que queda del gobierno de Dina Boluarte y Alberto Otárola. Para esta historia tenemos que hacer un poquito de memoria. A inicios de año, en este pequeño y humilde programa, revisamos varios informes publicados por Amnistía Internacional, Human Rights Watch y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que en resumen dicen que en las manifestaciones a nivel nacional en las que 49 personas fueron asesinadas se cometieron graves violaciones a los derechos humanos y que al haber sido cometidas por agentes del Estado, es decir, por la policía y el ejército en coordinación con el gobierno de Dina Boluarte, podrían constituir ejecuciones extrajudiciales. En uno de sus informes, publicado en mayo de este año, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hizo una serie de recomendaciones dirigidas al gobierno de Boluarte, como por ejemplo, capacitar y evaluar a las fuerzas del orden, reparar a las víctimas y abstenerse de aprobar leyes para capturar a las autoridades electorales o el Poder Judicial. ¿Por qué estamos recordando todo esto? Lo que pasa es que el miércoles 18 de octubre, el premier Otárola se presentó ante el Consejo Permanente de la OEA en los Estados Unidos por una solicitud que él mismo presentó, porque en noviembre la comisión se va a reunir con el gobierno para ver qué han hecho con las recomendaciones que vimos hace un momento. Sin embargo, el día de ayer, jueves 19 de octubre, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha publicado el nuevo informe que estás viendo en pantalla, titulado Observaciones sobre la situación de los derechos humanos en el contexto de las protestas en el Perú, que en resumen acaba con lo poco que queda del gobierno de Boluarte y Otárola y explica por qué ningún gobierno quiere tener reuniones bilaterales con ellos. Las conclusiones del informe de 54 páginas son demoledoras con respecto al uso de la fuerza en las manifestaciones, que según Boluarte y Otárola fueron todas violentas. El informe dice exactamente lo siguiente, abro comillas: el Estado aplicó restricciones al derecho de reunión pacífica, incluso mediante estados de emergencia, el establecimiento de controles de identidad, la detención de manifestantes y el uso de fuerza letal y menos letal para dispersar a los manifestantes. La mayoría de protestas que tuvieron lugar en el Perú entre diciembre del 2022 y julio del 2023 se desarrollaron de forma pacífica, aunque algunos manifestantes y otras personas protagonizaron actos de violencia. En pocas palabras, nadie se ha comido el cuento de las azonadas violentistas financiadas por el narcotráfico, las balas dundún y los ponchos rojos. Con respecto a las detenciones arbitrarias de manifestantes y sus posibles torturas, el informe también es bastante claro. Abro comillas nuevamente: cientos de personas manifestantes fueron detenidas con el pretexto de control de identidad, en algunos casos en masa. Las personas entrevistadas denunciaron falta de garantías jurídicas en el contexto de la detención, incluidas injerencias indebidas en el derecho a una defensa legal.
En 4 casos hemos documentado situaciones que podrían implicar un trato cruel, inhumano y degradante de los manifestantes, posiblemente equivalente a tortura. Por si acaso, el informe también se pronuncia por las falsas acusaciones de terrorismo lanzadas contra los manifestantes, en algunos casos desde el gobierno, y las agresiones contra los periodistas que cubrieron las marchas. Hablando de... ¿Y tú qué opinas del nuevo informe que presentó la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas? ¿Crees que el fin de Dina la asesina y Alberto Tarola esté cerca? Déjanos tu opinión en los comentarios y comparte este video para ayudarnos a que esta información llegue a más personas.